Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de Juan Jacobo Rousseau. Comenzamos. Jean-Jacques Rousseau, o como le vamos a decir, Juan Jacobo Rousseau, porque nos sale más fácil, fue un escritor, pedagogo, filósofo y músico que dejó para nosotros, los educadores, grandes aportes que son dignos que los recojamos, los reconozcamos y, por supuesto, le demos el valor que corresponde. Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía, centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas. Él presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, ganándose, por ejemplo, la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Este señor, Juan Jacobo, fue muy importante porque sus aportes tienen que ver, como lo hemos venido mencionando cada vez que hacemos alguna referencia a las biografías de los grandes pedagogos, también a lo que ellos viven previamente al desarrollo de su obra. Sus obras dieron un vuelco fundamental en la literatura europea, a tal punto que es considerado un prerromántico o precursor del romanticismo. Las obras suyas que más influyeron en la época fueron Julia o La Nueva Eloísa, Emilio o De la Educación de 1762, porque transformaron la idea sobre la familia. Tuvo otras obras importantes como El Contrato Social, El Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Este tipo de obras, que obviamente llevan contenidos políticos y sociales, son contribuciones de Rousseau a la sociedad de su tiempo, pero también nos permite comprenderlo. Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la época de la Ilustración. A través de la obra El Contrato Social hizo surgir una nueva política. Esta nueva política está basada en la voluntad general y en el pueblo como depositario de la soberanía. Expone que la única forma de gobierno legal sea aquella de un Estado republicano, donde todo el pueblo legisle, independientemente de la forma de gobierno, ya sea una monarquía o una aristocracia. No se debe afectar la legitimidad del Estado, nos decía Rousseau. Y sus estudios políticos y sociales hacen que desarrolle un esquema social en el que él hace argumentos en que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un líder que nos diga cómo hacer las cosas. En fin, Rousseau plantea que la asociación asumida por los ciudadanos debe ser capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona y los bienes, pero los bienes de cada uno, no los de un grupo específico. Imagínense las ideas tan novedosas para la época que lo ubican en otro tipo de situación ante el mundo y obviamente se mete en cada tema polémico. Por ejemplo, Rousseau, aunque en un primer momento parecía obviar al género femenino, no es que lo ignore, sino que va definiendo su papel en la sociedad como un acompañante del ser humano, que debe poseer, decía, todos los derechos, el hombre. En sus primeros discursos apenas y nombra a las mujeres. Cuando habla de hombres de ciencia y racionalistas criticándolos, se dirige solo a ellos, a los hombres, pues a la mujer no le era permitido participar en estas actividades. En el discurso sobre la desigualdad añora esta ley natural del ser humano en el estado de la naturaleza. En él tampoco hace referencia al género femenino, sin embargo, esta ley natural le sirve de base posteriormente para justificar y argumentar a favor de esta posición de la mujer como un apéndice del hombre, del lugar que debe ocupar en la sociedad por naturaleza. En su obra, La Nueva Eloísa reproduce ese modelo de hembra ideal representada por Julia, la baronesa de Hocquetat, mujer virtuosa donde las haya cuyo poder y máxima aspiración es cumplir las apariencias, ser virtuosa y evitar la censura en la sociedad. Los aportes de él en todos estos temas eran siempre polémicos. Entonces, vamos a establecer cómo se reconocería él en la sociedad y cómo caían los aportes que él daba. Fíjense que en su etapa de filósofo, político y no pedagogo, él promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes y es por lo que lo hemos traído a cuenta a este canal. Y él exalta la bondad del ser humano, del hombre y de la naturaleza a la vez. Plantea temas que más adelante desarrolla
en el libro El contrato social. Rousseau concibe su paradigma del hombre encadenado o de la educación, también que era otro de sus libros, donde habla del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Quiere apartar la formación del hombre de la educación, habla de los hombres diseminados entre ellos, que observan, imitan su industria, que se elevan de esta manera hasta el instinto de las bestias, que se alimentan igualmente de la mayoría. Rousseau crea un sistema de educación que deja al niño que viva y desarrolla en una sociedad corrupta y oprimida, así lo plantea, y dice que asigna a los niños más libertad y menos imperio. Hay que dejarles hacer más por sí mismos y exigir menos. Entonces, su obra fundamentalmente describe y propone una perspectiva diferente de educación, en la que la educación debe tener su lugar dentro de la naturaleza, para que el potencial del niño pueda desarrollarse según el ritmo natural y no como la sociedad lo exige. En ese sentido también se vuelve polémico para su época, pero hoy día es totalmente razonable esta postura. Rousseau coloca la base para una educación capaz de formar a un hombre verdadero, porque ante todo decía hay que formar a un hombre. Formar al hombre es la primera tarea. La segunda es formar al ciudadano, porque no se puede formar a ambos al mismo tiempo. Entonces él le da un valor a la educación fundamental, en el sentido que todos aquellos seres que son orientados educativamente van a generar ciudadanos responsables. ¿Por qué lo trajimos a cuenta? Bueno, porque cuando hablamos de sociología de la educación o la educación social, Rousseau es fundamental. Todo esto tiene que ver con lo que Rousseau nos planteaba hace muchísimos años, y esto y más son los aportes de Rousseau. Si quieres saber más, me lo dices en los comentarios y lo desarrollamos. Te invito a que navegues por el canal. Seguro que vas a encontrar un montón de cosas buenas. Si no te has suscrito, suscríbete. Y si ya estás suscrito, únete al canal para recibir diploma de todos los cursos que tenemos disponibles para ti. Nos vamos a encontrar en un próximo video. Que estén muy bien. Chao.